Así que continuando la unidad 4, entonces vamos a ir viendo justamente los objetivos del negocio que se tienen que justamente plasmar en ese documento y cómo se define eso. Una vez que se define el objetivo, dentro de lo que es la elaboración de ese plan de negocio, se tienen que hacer de acuerdo a un ciclo de 1 a 3 años. De acuerdo a eso, entonces va a ir variando también este objetivo principal y ir viendo si se establecen nuevos objetivos de acuerdo a lo que va complementando o cumpliendo la empresa, ¿verdad? Entonces, para el establecimiento de estos objetivos es necesario saber que estos objetivos tienen que ser medibles de acuerdo al ciclo de vida de la empresa, en donde se tienen que priorizar justamente de acuerdo a ese plan y realizar posteriormente un análisis a ese objetivo para poder adecuar a la situación en la cual nosotros vamos a ir reestructurando posteriormente con una nueva adecuación en el caso de que se llegue a cumplir, ¿verdad? Entonces, una vez que ese objetivo definido en el plan de negocio, donde tenemos que pensar qué es la prioridad de este plan de negocio, cuál es el método, la ejecución para poder llegar a ese objetivo y pensar los momentos en el cual los tiempos que van a llevar, por ejemplo, en lo que es la demanda de ese plan de negocio, ¿verdad? Entonces, la composición de ese plan es saber justamente cómo ordenar con respecto al nuevo plan de negocios las ventajas y riesgos que van a llevar, cómo saber que va a tener rentabilidad, su antecedente, si es que existe también en el rubro una competencia real, y ver justamente los documentos que necesitamos para que sea una empresa, un documento legalmente, ¿verdad? Que esté adecuado justamente a las reglamentaciones del MITIC y todo lo que viene a ser, ¿verdad? Ese emprendimiento, ¿verdad? Y posterior a esa elaboración, ¿qué es lo que primero se define? Nosotros ya en el plan de Canvas, ustedes ya definieron justamente un, definieron un tema, ¿verdad? De acuerdo a ese tema, entonces lo que se va a ver es si es que realizando este plan de negocio se va a llegar a la parte financiera y se va a verificar si realmente es rentable o no, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros ya sabemos, ¿verdad?, qué es lo que vamos a hacer, que es el primer paso de definir el formato de este plan, vamos a definir, ¿verdad?, cómo elaborar, ya tenemos una guía. Y la parte de ingresos y egresos ya viene a ser solamente para poder saber si es factible justamente de acuerdo al flujo de caja que va a tener la empresa, ¿verdad? Entonces, existen distintos modos de describir justamente. Nosotros, como ya les pasé, vamos a basarnos en la guía de Incuna. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir viendo, ¿verdad? Desde el primero, que es la gestión justamente de comercial, ¿verdad? Y de posterior de personas y ir comenzando y elaborando ya de acuerdo a ese plan de ventas que va a llegar más o menos en la parte de productiva para poder ver y realizar esa oferta-demanda. En este caso es una proyección de demanda que vamos a ir viendo de acuerdo a unos pronósticos en el cual nosotros vamos a ir viendo, ¿verdad?, cuánto es el aproximado que se puede llegar a cubrir en el mercado, ¿verdad? Si es que realmente existe o no esa forma de cubrir un 5 a 10% de la demanda de ese tipo de producto. Entonces, nosotros no vamos a decir, ¿verdad?, que vamos a cubrir más de 10 millones de personas porque sabemos que somos menos. Entonces, ir adecuando justamente a los datos que vamos a ir teniendo, ¿verdad? Y ese pronóstico de venta es de acuerdo a la identificación, ya que vamos a ver en nuestra venta. Digámosle que en mayo, no, vamos a poner desde el actual, octubre. Entonces decimos que vamos a tener una venta, un servicio aproximado de 1,000, ¿verdad? Para poner un número. Entonces hay que ver si esa meta se alcanza. Puede ser que alcance 800. Entonces ir
reestructurando posteriormente para poder saber si es que realmente nuestro pronóstico posteriormente nos va a servir. Entonces, ¿por qué es importante esta planificación de ventas? Para saber justamente el ingreso que va a tener nuestro plan de negocio. Entonces, si es que vamos a proyectar el próximo año, vamos a saber que la tendencia en este mes de octubre es aproximadamente entre 800 y 1000 el ingreso de nuestro servicio, ¿verdad? Y la idea es, en este caso, de un objetivo de ventas, es ir subiendo ese porcentaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se ve justamente en la planificación de ventas? Es ver cómo va pronosticándose, que el pronóstico de esa venta se va a un pronóstico de ventas y posteriormente va bajando a lo que va a ser un ingreso de venta posteriormente a eso, ¿verdad? Entonces, esa planificación de venta es para saber si se va a llegar a la meta, si va a tener la empresa la capacidad de poder cubrir ese porcentaje de necesidades del mercado y ir viendo si es que va a poder consolidarse ampliando posteriormente también su meta, ¿verdad? Y se supone que debe ir viendo justamente esas necesidades futuras en el cual puede ser que hoy mi capacidad instalada sea de 1000, posteriormente tenga que tener que cubrir 1500, entonces ir viendo cuánto es, ¿verdad?, la parte de la inversión capital para poder saber si es que se va a poder cubrir posteriormente de aquí a 5 a 10 años, ¿verdad? Entonces, una definición sencilla de la planificación de ventas podría ser, ¿verdad?, justamente ir viendo, ¿verdad?, adelantado la proyección de esos ingresos, ¿verdad? De acuerdo a eso, se tiene que reconocer primeramente la necesidad, se debe investigar, ir viendo la información y analizando esos datos disponibles de acuerdo al rubro en el cual se va a incursionar y proponer una acción o decisión, ¿verdad?, justamente referente a la planificación de ventas. Entonces, una vez que ya tenemos esa planificación, se va a poder tomar decisiones de acuerdo a lo que vamos a ir teniendo, ¿verdad?, para poder cubrir ese mercado o ese porcentaje de demanda insatisfecha dentro de ella, ¿verdad? Entonces, ¿qué elementos es lo que primeramente se verifica? Se ve justamente en esa planificación qué es lo que necesitamos, ¿verdad? Ponernos un objetivo, de acuerdo a ese objetivo se va viendo si se puede alcanzar. Una vez que se ve si hay recursos y hay justamente la parte financiera, la parte operativa puede llegar a llevar a cabo esa producción o ese servicio. Entonces, se lleva lo que es los canales de distribución que vienen a hacer publicidad, venta, las cuatro mix, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, se va promocionando también lo que va a ser la apertura posterior del plan de negocio. Entonces, también se tiene que hacer de forma lógica, en el cual se tienen que ver las estrategias más rentables. No vamos a ir ofreciendo un producto en el cual no tiene salida en el mercado, más bien el básico, el que tiene prácticamente mayor salida. Y de acuerdo a eso, entonces se puede hacer también una construcción del sistema en el cual se va viendo justamente cuál es lo que se va a tomar primeramente para poder realizar los elementos. Entonces, 5 ideas básicas de una planificación. La primera es saber que justamente esa planificación se tiene que hacer de acuerdo a una cifra real, ¿verdad? O una no tan ambiciosa, por así decir, porque tenemos que tener en cuenta esa capacidad justamente instalada o de producción que vamos a tener. De acuerdo a eso, entonces vamos a ir escribiendo y poniendo justamente esa planificación dentro de ella. Una vez que ya tenemos, vemos si realmente esa planificación está acorde a ese objetivo que estamos poniendo de acuerdo a ese proceso de planificación. Y vamos a ir organizando para poder saber si hasta dónde se llega justamente. Y una vez que se llega a lo que es la capacidad de lo que se tenía previsto, entonces ir viendo la manera de mejorar, ¿verdad?, en la parte de la retroalimentación en este caso. Entonces se llega a lo que es la planificación comercial. Una vez
que nosotros ya sabemos el pronóstico de venta, el pronóstico de lo que va a ser la demanda. Entonces, y vamos bajando a esos objetivos comerciales para poder ir viendo, ¿verdad?, cómo ejecutar en el terreno comercial todo lo que es de acuerdo a al tiempo programado justamente y ir cumpliendo con el cliente. Entonces, esos plazos temporales de la planificación se puede ser a corto, mediano o largo plazo, y también es de acuerdo a las funciones, al objetivo que se va poniendo en cada área. Entonces, Kotler puede decirnos en este caso que la duración del ciclo de vida de un producto es de acuerdo justamente a ese ciclo en el cual se va viendo si es que se cubren las necesidades, ¿verdad?, del cliente y son satisfechas. Una vez que eso se llega, entonces llega un tiempo en el cual ese producto llega a decaer. Entonces la idea es mantenerlo siempre en el lugar de crecimiento o de maduración y no en el declive, ¿verdad? Entonces existen varios tipos de planificación, como ya dije, ¿verdad? Puede ser largo, anual, de producto, de empresa, y de acuerdo a esa planificación ir bajando a lo que va a ser ese proceso en el cual vamos a ir complementando, ¿verdad?, justamente lo que es esa planificación del plan de negocios, ¿verdad? Se analiza la situación, se pronostica, se ponen los objetivos, se ven las estrategias, se realiza un programa y se ejecuta posteriormente para su control y llevar otra vez a lo que va a ser esa retroalimentación, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, no sé si hay consulta hasta aquí. Bueno, parece que no. Tan poquito. No, bueno. Les paso por si acaso, ¿verdad?, el link de asistencia. Y voy a terminar la segunda parte para poder avanzar. Bueno, voy a proyectar. Bueno, en la parte de esta elaboración de plan de negocio, ¿qué es lo que se busca, verdad? Se busca tener en cuenta justamente qué objetivo es el principal, ¿verdad? Justamente el plan de negocio es conseguir dinero. De acuerdo a eso, entonces esa idea de negocio se puede considerar de acuerdo a la información que tenemos y ir viendo justamente qué visión, misión y valores se van a ir sustentando a este plan de negocio. Entonces, se hace lo que es el resumen ejecutivo, se hace esa introducción, análisis y investigación de mercado, la parte del estudio justamente de la competencia, de la estrategia, los factores críticos, el plan de marketing, los recursos humanos, la tecnología de producción que se va a utilizar o los recursos de inversiones, la factibilidad técnica, económica, financiera y el análisis de sensibilidad justamente en cuanto a la dirección y gerencia para posteriormente hacer las conclusiones y el anexo, ¿verdad? Y vieron que justamente en esa guía van a ir viendo que ese análisis de sensibilidad se refiere más bien a los factores justamente controlables que son el marketing mix, que prácticamente se puede ir viendo qué decisiones se van a tomar para poder llegar justamente al objetivo propuesto. Y las variables no controlables más bien son las estimaciones o los pronósticos que vamos a ir viendo, ¿verdad? Que no se controlan, sino que más bien se llegan a tomarlo como una guía, ya que puede ser que en ese rubro no se tenga información. Entre las variables controlables, como les dije, son las 4 mix, aparte de la logística. Entonces,
la parte del precio, producto, logística y promoción son controlables dentro de la organización. En relación a las no controlables está la competencia, los consumidores, el entorno económico, político, legal, que no son controlables, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a ese análisis que se hace, justamente se puede saber si es que se llega a ver si este resultado del proyecto puede tener modificaciones o cambiarse de acuerdo a esas acciones o medidas correctivas para mejor decisión, ¿verdad? Entonces, en ese plan de negocio ustedes van a ir viendo justamente su idea de negocio ya escogido. Una vez que ya tienen eso, van a ver los recursos que ya vieron en el Canvas, las condiciones, el tiempo que puede llevarles, escribir dentro de ella, entonces, qué es lo que realmente necesitan, si ese financiamiento familiar o un financiamiento justamente externo. Y de acuerdo a eso, entonces vamos a ir viendo para ver el formato justamente, ¿verdad? La rama de la actividad. Entonces, el emprendimiento puede estar dirigido a un sector industrial, comercial o de prestación de servicio. Entonces, ese sería el ramo en el cual va a trabajar ese plan de negocio. Y el mercado consumidor, entonces, se va a registrar prácticamente la futura clientela, ¿verdad? En el cual se va a hacer los pronósticos de venta de acuerdo a esa demanda, ¿verdad? Y esa demanda insatisfecha se saca prácticamente un porcentaje de la cantidad de personas que nosotros vamos a ir viendo si es que realmente necesitan ese producto o servicio. El mercado competidor, que es la parte en donde nosotros, si es que tenemos una competencia en el cual existe en el rubro ahora ese tipo de servicio, podemos utilizar también para poder mejorar tal vez si es que nosotros vemos algunas debilidades de esa competencia, pero para nuestro favor. Y en el caso del mercado abastecedor, que son los proveedores, ver justamente los equipamientos, materia prima, mercaderías y la parte de los insumos que va a necesitar nuestra empresa, los productos a ser fabricados en sí o los servicios que vamos a ir prestando de acuerdo a las ventajas y desventajas que van a tener. Ver dónde es el local que vamos a considerar como mejor, como estrategia justamente en el cual se puede tener mayor facilidad, ¿verdad? Para el cliente, la comunicación o el volumen de tráfico, entre otros, también algunos que otros servicios. Y el proceso operacional en el cual, de verdad, nos vamos a ir viendo en detalle de todo tipo, ¿verdad? En el que nosotros vamos a ver cómo fabricar, cómo vender, posteriormente ver cómo hacer ese servicio, ver las etapas de ese proceso, qué trabajo se hizo o qué se va a hacer, con qué material, y de acuerdo a eso entonces ir viendo qué equipamiento necesitamos, qué conocimientos, si nosotros somos acordes realmente a ese rubro, necesitamos futuros socios o personas con mayor experiencia en ese ramo, buscar a la ayuda de acuerdo a eso entonces en centros tecnológicos o ferias, revistas especializadas o financiamientos externos o de gobierno, ¿verdad? En donde vamos a ir viendo para poder emprender, ¿verdad? Entonces, una vez que ya llegamos a lo que va a ser esa parte de la proyección del volumen de producción, vamos a hacer, ¿verdad? Una proyección también de ventas de servicio y ir viendo si ese rubro o ese volumen, esa proyección se cubre justamente, ¿verdad? De acuerdo a la disponibilidad que vamos a tener, de acuerdo a esa capacidad de recursos, máquinas, instalaciones o la parte financiera. Entonces, se va a poder ver si se puede llegar a cubrir y cumplir los tiempos justamente en entregar ese producto o servicio. Una vez que ya tenemos esto, vamos a ir viendo también una proyección personal en el que vamos a ir viendo si es que solamente vamos a ser los dueños o vamos a necesitar familiares que van a ser nuestros socios o amigos o personas externas, inversores, y se va a realizar ese análisis financiero justamente para saber si es que se va a cubrir esa inversión inicial. Y posterior a la parte financiera, entonces lo que se va a hacer es un cálculo del TIR,
en el cual nosotros vamos a ir viendo, ¿verdad? Si es que es posible o no el financiamiento del proyecto y si es que realmente va a devolver, ¿verdad? Esos ingresos, esa inversión inicial, dando ganancias o pérdidas, ¿verdad? De acuerdo a este indicador, vamos a saber justamente que este plan, este proyecto sea o no factible justamente realizarla. Entonces también el financiamiento podemos ir viendo, ¿verdad? Si va a ser justamente una inversión propia o va a ser un préstamo a largo plazo de algún tipo de institución bancaria. Entonces, ese sería ahora justamente las decisiones plasmadas dentro de ese plan de negocio, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se verifica dentro de esto? Entonces, una vez que ustedes complementen, ¿verdad? Ese plan de negocio que están teniendo en la actividad 18, entonces pueden consultar nomás si es que tienen alguna duda, algún problema, entonces vamos a ir complementando. ¿Está? Consultas María Cecilia, Jessica, Giovanna. De mi parte no, profe. Lo que sí que durante la semana te vamos a estar escribiendo si hay alguna consulta sobre el plan de negocio y Sí, cosas así, ¿verdad? sin Dale. problema. Gracias, profe. Dale, está entonces.